Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Eric y esto es Crónicas del Miedo. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple historia, es el testimonio de alguien que asegura haber vivido algo que hasta el día de hoy no puede explicar. Este relato fue enviado por Karen Valeria desde Coatzacoalcos, Veracruz, pero lo que te voy a contar le ocurrió a su esposo, un trailero con años de experiencia en carretera. Un hombre acostumbrado a manejar de noche, a recorrer largas distancias en completa soledad y a escuchar historias que muchos consideran exageraciones. Sin embargo, después de lo que vivió aquella madrugada, él mismo asegura que hay cosas en los caminos que no deberían existir. Cosas que no tienen lógica, pero que aún así están ahí, esperando el momento perfecto para aparecer frente a alguien. Eran aproximadamente las 2 de la mañana cuando se encontraba conduciendo por una carretera en el estado de Veracruz. El camino estaba prácticamente vacío, sin autos cercanos y con una oscuridad tan densa que apenas dejaba ver unos metros más allá de las luces del tráiler. La única compañía que tenía era la radio y el sonido constante del motor rompiendo el silencio. Para mantenerse despierto llevaba un café bastante cargado, pues sabía que quedarse dormido, aunque fuera por unos segundos, podía terminar en tragedia. Todo parecía una noche más en la rutina, hasta que comenzó a escuchar ruidos provenientes de la parte trasera del remolque, algo que en un inicio no le pareció extraño debido al tipo de carga que transportaba. Dependiendo de la carga, es normal que se escuchen ciertos movimientos, golpes o vibraciones durante el trayecto. Sin embargo, esa noche llevaba rollos de aluminio, estructuras grandes, pesadas y perfectamente sujetas con arneses, lo que hacía prácticamente imposible que se movieran por sí solas. Aún así, el sonido continuaba sin detenerse en ningún momento. Era un golpe seco, seguido de otro, como si algo se estuviera acomodando lentamente en la parte trasera. Aquello comenzó a inquietarlo, por lo que decidió reducir la velocidad y prestar más atención a lo que estaba ocurriendo. No quería arriesgarse a que algo estuviera mal sujeto y terminara provocando un accidente en plena carretera. Fue entonces cuando decidió mirar el retrovisor, solo un instante, lo suficiente para asegurarse de que todo estuviera en orden. Pero en cuanto lo hizo, sintió cómo su cuerpo se tensaba por completo, porque lo que vio no era un objeto fuera de lugar, ni parte de la carga moviéndose como debería haber sido en una situación normal. Había una figura claramente definida entre los rollos de aluminio, algo que no debería estar ahí bajo ninguna circunstancia. Durante unos segundos intentó convencerse de que era su imaginación, que tal vez la oscuridad le estaba jugando una mala pasada. Pero no fue así, porque aquella figura permanecía ahí, inmóvil. Era una mujer. Solo podía ver la mitad de su cuerpo, pero era suficiente para notar que no era alguien común. Su cabello largo se movía con el viento de una forma extraña, su piel era demasiado pálida y llevaba puesto un vestido blanco que contrastaba con la oscuridad de la carretera y hacía imposible ignorarla. Lo más perturbador no era su apariencia, sino la forma en la que estaba posicionada. Parecía estar sujeta a uno de los rollos, pero al mismo tiempo flotaba ligeramente, como si no obedeciera las leyes normales del movimiento. Aquella imagen lo dejó completamente helado, incapaz de reaccionar durante varios segundos. El miedo lo invadió de inmediato y sin pensarlo demasiado, presionó el acelerador. Su corazón latía con fuerza, mientras su mente trataba de encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. Pensó en migrantes, en personas que a veces se suben a los camiones sin que los conductores se den cuenta durante el trayecto. Tal vez era eso. Tal vez alguien se había colgado en la parte trasera en algún momento. Pero incluso esa explicación comenzaba a perder sentido mientras más lo pensaba. Había algo en esa figura que simplemente no encajaba con la realidad. Algo que hacía imposible creer que se tratara de una persona normal. A pesar del miedo, decidió reducir la velocidad poco a poco hasta detener por completo el tráiler. Sabía que no podía continuar sin asegurarse de lo que estaba pasando.
Tomó su lámpara, respiró profundamente y bajó del vehículo con cautela, sintiendo cómo el ambiente se volvía más pesado con cada paso. El silencio de la carretera se volvió aún más profundo en ese momento, como si todo a su alrededor se hubiera detenido. Comenzó a revisar la parte trasera, iluminando cada rincón, cada espacio donde alguien pudiera esconderse. Buscó debajo del remolque, entre la carga y en todos los lugares posibles, pero no había nadie. Ni rastro de una persona, ni señales de que algo hubiera estado ahí segundos antes. Aquello lo dejó completamente desconcertado, pero el miedo no desapareció. Por el contrario, se intensificó, como si algo invisible aún lo estuviera observando desde algún punto que él no podía ver. Regresó a la cabina y continuó su camino, pero desde ese momento todo cambió. La carretera ya no se sentía igual, el ambiente se volvió más pesado, y la sensación de no estar solo lo acompañó durante todo el trayecto, como si algo se hubiera quedado con él después de aquel encuentro. Durante el resto del camino, no dejó de mirar el retrovisor. Lo hacía cada cierto tiempo, casi por reflejo, pero también por miedo. Una parte de él esperaba no volver a ver nada, pero otra no podía dejar de pensar en que aquello seguía ahí, en algún punto donde sus ojos no alcanzaban a mirar. La sensación de ser observado no desaparecía. Intentó subir el volumen de la radio para distraerse, pero ni siquiera la música lograba sacarlo de ese estado. Su mente regresaba una y otra vez a la misma imagen, a ese rostro pálido y a ese vestido blanco moviéndose con el viento. Era como si aquella escena se hubiera quedado grabada en su cabeza, repitiéndose sin descanso. Pasaron los minutos, luego horas, y poco a poco comenzó a calmarse. No volvió a ver nada extraño en el retrovisor y los ruidos en la carga desaparecieron por completo. Eso le dio cierta tranquilidad, lo suficiente para continuar su trayecto sin detenerse nuevamente, aunque el miedo seguía presente, más silencioso, pero constante. Cuando finalmente llegó a su destino, bajó del tráiler con una sensación extraña en el cuerpo. No era solo cansancio, era algo más profundo, como si hubiera pasado por una experiencia que su mente aún no lograba procesar. Revisó nuevamente la carga, esta vez con más calma, pero todo estaba exactamente como debía estar. No había señales de que alguien hubiera estado ahí, ninguna marca, ningún objeto fuera de lugar, nada que indicara que lo que vio había sido real. Eso lo confundió aún más, porque sabía perfectamente lo que había visto. No había sido una ilusión, no había sido un error. Aquella mujer había estado ahí, mirándolo desde la oscuridad. Durante varios días evitó hablar del tema. Pensaba que tal vez había sido el cansancio, que su mente le había jugado una mala pasada por tantas horas sin dormir. Pero por más que intentaba convencerse de eso, algo dentro de él no lo dejaba. Había algo en esa experiencia que se sentía demasiado real. Finalmente, decidió contárselo a uno de sus compañeros, alguien que también llevaba años en la carretera. Pensó que tal vez se burlaría o le diría que estaba imaginando cosas, pero la reacción que obtuvo fue completamente diferente. Su compañero lo escuchó en silencio sin interrumpirlo en ningún momento. Cuando terminó de contarle todo, hubo un breve silencio. Luego, su compañero lo miró fijamente y le dijo algo que lo dejó aún más inquieto. Le dijo que no era el primero al que le pasaba algo así, que en ciertas carreteras hay cosas que aparecen durante la madrugada, especialmente cuando el camino está completamente solo. Le explicó que algunos traileros han visto figuras similares, personas que no deberían estar ahí, que aparecen en la carga o incluso al costado del camino. Y lo más perturbador es que muchas de esas historias terminan igual, con la sensación de que aquello no solo se deja ver, sino que también busca algo. Busca provocar accidentes. Desde ese momento, su forma de manejar cambió por completo. Comenzó a ser mucho más precavido durante la noche, evitando distraerse y manteniendo siempre la atención en el camino.
Pero había algo que no podía evitar, algo que se había quedado con él desde aquella experiencia, el miedo a mirar el retrovisor, porque aunque ya no volvió a ver a esa mujer, cada vez que lo hacía, sentía una presión en el pecho, como si en cualquier momento pudiera aparecer de nuevo, como si solo estuviera esperando el instante perfecto para mostrarse otra vez, justo cuando él bajara la guardia. Con el paso del tiempo, aprendió a vivir con eso, a ignorar la sensación, a convencerse de que todo había quedado en el pasado. Pero hay noches, especialmente cuando la carretera está completamente vacía, en las que ese recuerdo vuelve con más fuerza que nunca. Y es en esos momentos cuando siente que no está solo, que algo sigue ahí, observando desde la oscuridad, esperando. Y así llegamos al final de esta historia. Recuerda, no todo lo que ocurre en la carretera tiene una explicación lógica, y hay cosas que simplemente prefieren mantenerse en la oscuridad. Si alguna vez manejas de noche y sientes que alguien te observa, tal vez no sea tu imaginación. Si te gustó este relato, apóyame con un like, compártelo y suscríbete para más historias como esta. Activa la campanita, porque aquí nunca sabes qué historia será la próxima. Mi nombre es Eric y esto fue Crónicas del Miedo. Buenas noches y que tengas dulces pesadillas.